los pronósticos se equivocan. Cuando personas que quieren dedicarse al análisis geopolítico anteponen la ideología, el desdén, el desdén, la no coincidencia desde el punto de vista ideológico o político, y eso entonces daña la sapiencia y obstruye el análisis y hasta el sentido común. El Ministerio de Interior y Policía presenta lo mejor de tu interior. Navidad sin ruidos, porque hay que gritar. Bájale a la bulla, o locos vamos a parar. Saca lo mejor de tu interior. Un niño quedó solito, huérfano por error, porque alguien perdió el sentido y al aire disparó. ¡Pau, pau! Saca lo mejor de tu interior. Desde el interior se trabaja por una mejor Navidad, para que los ruidos y para que la bulla no sean la cotidianidad. Así que ahora te toca ser prudente. Bájale un poco a la bulla, a nadie hay que molestar. Saca lo mejor de tu interior. Saca lo mejor de tu interior. Saca lo mejor de tu interior. Sácalo. Por una Navidad en paz y buena convivencia. Para denuncias, llamar al 911. Saca lo mejor de tu interior. Ministerio de Interior y Policía. Sí, hola. Este video no quería hacerlo porque es una crítica de uno que está haciendo muy buenos contenidos, no sé su nombre, de izquierdas, hacia una persona que no creo que nos hayamos visto nunca personalmente, pero hemos conversado y por supuesto hemos estado en desacuerdo. Esta persona que critica a este que voy a poner, tengo entendido que hasta estudió en Cuba, y yo le dije a él personalmente un día que no había aprendido nada. Por supuesto que no me voy a burlar, pero es muy penoso cuando algunas personas que han estudiado, yo no voy a cuestionar si es politólogo, cuando a mí me dicen, en las pocas veces que me han entrevistado, ¿cómo tú quieres que te pongan? Yo digo, bueno, yo lo que soy ingeniero en sistemas, ¿entiendes? Y hasta cierto punto, porque así lo dice los conceptos, soy periodista también. Sí, porque periodismo hay que ver, hay gente en República Dominicana, hay gente que cree que para ser periodista hay que graduarse de periodismo en alguna escuela, yo eso no lo voy a discutir aquí tampoco. Miren como este politólogo dominicano, ya yo lo había comentado con alguien interesado en su momento, cómo pronostica la salida de Maduro para las Navidades. Bueno, hoy es día 26 y Maduro no se fue. ¿Tú crees que lo que va a pasar en Venezuela es próximo, que ese proceso puede dilatar unos meses? No, Maduro tiene que salir antes del 24 de diciembre. Porque la ficha clave para la operación Lanza del Sur posiblemente sea la extracción de María Corina Machado, que es la pieza más importante para los norteamericanos en Venezuela. Miren, él se llama Janel Ferreras, búsquenlo en Instagram. Él es geopolitólogo. Según sus cálculos, Nicolás Maduro debía dejar el poder
antes del 24 de diciembre, porque Donald Trump supuestamente lo iba a sacar. Pero hay que recordarle un poco de historia. Él es geopolitólogo, debe saber de historia. A Hugo Chávez, esa misma presión mediática se le hicieron. Intentaron darle un golpe de Estado y solamente el golpe de Estado duró 48 horas. Se fue. En el 2017 al 2019, Venezuela vivió la peor crisis, tanto económica, internacional como mediática. Maduro la superó. En el 2019, Juan Guaidó se autoproclamó presidente. Llamó a los militares a dar un golpe de Estado y también fracasó. Hoy, 26 de diciembre del año 2025, vemos a un Nicolás Maduro y una Venezuela más unida, más cohesionada, y la prensa internacional haciendo el ridículo como Telesur. Atento, que ahora es que falta Venezuela. Hay cierta prensa. Me gustó la clase que este muchacho de izquierda, a quien le auguro todo éxito, porque los temas geopolíticos se basan primero que todo en la historia. Si tú no tienes conocimiento de la historia, de los procesos, si tú no te metes y desmembras la idiosincrasia y las razones de los conflictos, si tú no conoces los pueblos, si tú nada más que te alimentas de fuentes sesgadas o que terminan sesgando tu corazón y tu sapiencia, terminan nublándote la capacidad de razonamiento, tú no vas a exponer con firmeza. Por ejemplo, y lo voy a poner algo que me causó hasta mi asombro. A mí me llamaron del programa, el doctor Guerrero me llama recetario, y lo primero que me pregunta es, lo pueden buscar, el recetario Fernando Buitrago, ¿qué queda de Cuba? Y le digo, de Cuba queda todo. ¿Cómo que todo? Le dije, en Cuba están los recursos humanos. Cuba lo único que necesita es dinero. Las sociedades tardan décadas en preparar los recursos humanos. Las empresas tardan meses y hasta años en preparar recursos humanos. Incluso está software, lo que sea, una maquinaria, tiene una cosa que le llaman la curva de aprendizaje, que es cuando tú empiezas a captar algo hasta que lo llegas a dominar. Por eso yo sigo diciendo, asegurando, que Cuba es uno de los mejores, de los países que más preparado está para los tiempos donde ya se metieron, porque ahora Cuba está en los BRIC. Y en los BRIC pasa de que ya hay banco de los BRIC. Y Cuba no ha podido desarrollarse más por falta de acceso a crédito, a facilidades de negocio que permiten a la vez comenzar y mantener la producción, acceder a las cadenas de suministro. Por eso sigo, a mi entender, Cuba es para adelante que va. Para tú analizar eso, cómo es que Cuba preparó los recursos humanos, tienes que ir desde la alfabetización que comienza todavía Fidel en la Loma, antes del 59. Luego viene la campaña de alfabetización, se declara el país libre de analfabetismo del 61, a 2 años de haber comenzado la revolución. Luego viene la campaña del 6º grado, luego viene la campaña de 9º grado y luego viene ya la profesionalización de todos los que estaban trabajando como profesionales, que no estaban trabajando. Por ejemplo, muchos maestros, incluso mi madre, era profesora de educación física, llegó a tener los mayores lauros, sin embargo, no era licenciada. Llega el momento en que Cuba obliga a que todo el que trabajara en educación fuera licenciado. Por lo tanto, mi mamá, no le voy a decir vieja porque desde aquí me regaña, mi mamá ya con ciertos años se tiene que meter y pasar la licenciatura. Muy difícil le fue, pero se graduaron. Si tú no entiendes cuál fue el proceso, si tú no entiendes el proceso de Venezuela,
Primero, el porqué. Como decían en Cuba, ¿qué república era aquella de los adecos y copellanos? Yo comentaba con un Uber que cogí hoy, un InDrive, un venezolano, le comentaba que tuve un amigo mío que en los 90 no había llegado Chávez, decía que mejor que Cuba cualquier cosa, se mudó para Venezuela y se repatrió otra vez a Cuba. Una persona que no estaba para nada de acuerdo con la Revolución Cubana por el nivel de inseguridad que había, sobre todo en Caracas, era abrumador. Llega Chávez como fruto de esa sociedad rota. Sí, tenían petróleo. ¿Y qué más? Rota. Llega Chávez, empieza, le dan un golpe de Estado en el 2002. El pueblo lo repone. Porque uno tiene que ir a la historia, es a la historia. Es a la historia. En ese capítulo, Capriles tratando de entrar en la embajada cubana, y la embajada cubana pactó con ellos porque si llegan a haber aceptado la embajada de muertos, todavía los iban a estar contando, seguro. Si no, pregunten en Chile y en otros lugares. Ok. Después del 2002 viene, en el 2003, no pudieron tumbar a Chávez en el 2002, pero en el 2003 los empresarios le hacen un cerco a Venezuela de 6 meses. Y Venezuela tuvo que, siendo un país petrolero, comprar gasolina, bloqueado completo por los empresarios internamente. Siempre, por supuesto, con la mano de una oposición lacaya. Después de eso viene el plebiscito que Chávez pierde, tratando de radicalizar la revolución. Y tiene otras victorias electorales. Esa la perdió, la del plebiscito. Y la aceptó en esa dictadura. Después viene la enfermedad de Chávez. Que todo el mundo está claro, ¿no? Está claro que a Chávez lo mataron. Un día se sabrá, en un desclasificado de eso. Como ahora se sabe que en Cuba introdujeron con la guerra bacteriológica, el dengue, la chikungunya, la fiebre porcina, el moho azul del tabaco, o sea. Porque al final todo se desclasifica y la historia es la que habla. Cuando viene Chávez se enferma, y ya cuando no quedaba, ya cuando se iba, le dice al pueblo chavista, es Maduro el tipo. ¿Por qué? Maduro había sido un guagüero que se preparó, había sido canciller, o sea, en el mejor momento de Chávez, los tiempos de PDVSA, del Chávez aquel frondoso, Maduro se codió con la crema innata de la diplomacia en el mundo entero. O sea, Maduro es un tipo preparado, que te da fácilmente clases de historia de cualquier lugar del mundo, de filosofía, de todo. Por eso han tratado de estigmatizar, como hicieron con Chávez. A Chávez, ¿ustedes acuerdan? Hay videos por ahí, le decían burro, bembón, ignorante, eso mismo, esa es la retórica de Maduro. Por eso uno ahí ahorita me estaba diciendo, más burro, no sé qué. Será burro, pero un burro que no lo han podido tumbar. Yo no entiendo cuál es la falta de capacidad de Maduro, que los inteligentes no lo han podido tumbar. Ya a partir de ahí viene la oposición. María Corina tiene el capítulo aquel y las mentiras contra Venezuela. Chávez se enfrentó, por ejemplo, a Patricia Yaniot. Búsquenlo. Chávez, Patricia Yaniot, y verán como Chávez le dice a Patricia Yaniot en su cara, usted es una mentirosa. Y a María Corina Machado, que quería debatir con el presidente, le dijo, pero tú necesitas una banda de esta, o sea, tú estás fuera de ranking para debatir conmigo. Águila, no caza mosca. Cuando llega Maduro, las elecciones en Venezuela es una dictadura tan brutal, que inmediatamente hay vacancia, le dan un solo mes para las próximas elecciones. Por lo tanto, Maduro
sin estar preparado, compite contra Capriles y estuvieron miti ahí. ¿Se acuerdan? Que Capriles le dijo aquellas palabras de salgan y muestren su arrechera. Mandó a la gente y esa noche hubo como 13 muertos. Esa es la historia del chavismo, la historia del chavismo. Al chavismo nunca lo han dejado gobernar tranquilo, nunca. A partir de ahí entonces empieza el cerco contra Maduro y Maduro hay un slum y pierden la asamblea. En la asamblea se dan 2 o 3 situaciones que entonces la asamblea quiere empezar a gobernar de forma paralela y no reconocer la investidura de Maduro. Se da un choque de poderes, Maduro entonces convoca a una constituyente anulando a esa asamblea, potestad del presidente. Son temas de las famosas democracias y la separación de poderes. Que de pronto la vacancia en Perú es donde es un relajo. En Perú, cada vez que surge un presidente viene el Congreso y lo tumba. Por eso que Bukele metió las tropas en el Congreso. ¿Se acuerdan? Ok, por esas cosas, porque cuando hay enfrentamiento de poderes, te das cuenta de que la famosa separación de poderes tiene fisuras muy feas que son incompatibles, no se pueden solucionar. Acuérdense que el presidente de Guatemala ganó las elecciones, pero entonces el Ministerio Público creo que estaba sometiendo a su partido y entonces querían declararlo como que él no ganó porque él ganó a través del partido. O sea, había uno de los poderes que se enfrentó y no lo quería él como presidente. Un lío que creo que todavía hasta hoy dura. Maduro entonces tiene que enfrentarse a la era de Leopoldo y María Corina Machado, que le llamaban la salida, que fue la primera gran guarimba. La primera gran guarimba fue protagonizada por Leopoldo López y María Corina Machado. El plan era sacar a Maduro, no lo pudieron sacar. Recuerdo que quemaron a unos muchachos solo porque tenían una cachucha roja. Lo quemaron en el metro. O sea, una oposición que ha sido siempre muy fascistoide. Muy fascistoide. Y la historia de la Venezuela chavista tiene, por ejemplo, el capítulo del Puente Yaguno. En el Puente Yaguno había una movilización de la oposición y le tiran a la oposición y al final se sabe, la ponen fílmicas como si fueran los chavistas, pero al final fueron gente de la misma oposición que le disparó a su misma gente, o sea, lo que le llaman una acción de falsa bandera para provocar lo que pasó después. El alzamiento, que no fue un alzamiento, sino que secuestraron al presidente y lo buscaron de que renunciara. Empresarios, con un grupito de militares, con la iglesia católica, los de siempre. Entonces, viene la era de Maduro ahora y se inventan hasta el final. Y a mí, bueno, ya sabemos, Maduro gana las elecciones, ellos empiezan a decir no fue Maduro el que ganó, fuimos nosotros y tenemos las actas, pero nunca presentaron las actas. Dicen que por qué con ese CNE, que ese CNE es chavista, pero ese CNE después en este último año, después de las elecciones presidenciales, hizo más elecciones a gobernadores y otros cargos electivos y salieron varios de la oposición, el mismo CNE. Por lo tanto, el órgano fiscalizador no puede ser solo cuando tú ganas. A mí lo que me llama la atención es que este señor que se hace llamar politólogo, y yo no niego de que pueda hacerlo, sé que él ha estudiado geopolítica, diga de que María Corina Machado
es la pieza de Trump, de los Estados Unidos. María Corina Machado no ha sido recibida por Trump, ni Edmundo tampoco. Para tú entender lo que pasa con María Corina Machado, Edmundo y Trump, tienes que entonces meterte a la política interna de los Estados Unidos, a los conflictos entre grupos de poder dentro de los Estados Unidos, no del trumpismo, ¿eh? El trumpismo, Trump es una parte de los grupos de poder que lucha a la vez contra otros grupos de poder que quieren subirse en el palo. Incluso, incluso Vance, Marco Rubio, los dos quieren ser presidentes. Los dos están apostando al fracaso de Trump. Entonces, tú dices, ¿cómo puede ser que alguien que dice que sabe de geopolítica diga que María Corina representa la ficha de los norteamericanos cuando eso es mentira? Pero eso es mentira porque lo han probado. Trump no ha recibido ni Edmundo ni a María Corina. Y mire, les han mandado mensajes. Es más, han ido a fiestas donde ha estado Trump y Trump no los ha recibido. ¿Cómo tú vas a decir, como analista geopolítico, de que Trump confía en María Corina? ¿Saben por qué? Espérense, se me quedó el tiempo de Guaidó. Con esa asamblea mayoritaria, vamos a ir un chin más para atrás, proclaman entonces a un presidente interino, a Guaidó. Y los países del área, sobre todo el Grupo de Lima y otros países como la República Dominicana, la Unión Europea, Estados Unidos, todo el mundo reconoció a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Y cercaron tanto a Venezuela que lo que produjeron fue un éxodo. En vez del país explotar por la crisis, lo que hizo fue que el venezolano emigró. Le sacaron presión a la olla. Y Maduro, con su gente, con los chavistas ahí forzando hasta que parece que le han encontrado por donde le entra el agua al coco. Y el país ha empezado a tener crecimiento, aún con sanciones. Aún con sanciones. Y armándose hasta los dientes. Tienen hasta fábricas de drones, dicen. Tienen aviones de última generación, antiaéreas de última generación. Tienen una doctrina militar de resistencia, o sea, de 100 años de guerra. Que eso no es enfrentarse. Bam, bam, bam. Por ejemplo, jamás no se enfrentaron a los israelitas. De frente, jamás con Israel. No, pierdes. Pierdes. ¿Qué hicieron? Guerra. Israel arrasó a Hamas, llevó al pueblo, arrasó a Gaza, llevó al pueblo a la hambruna y todavía no ha acabado con Hamas. Esa doctrina, que es la misma, que es la guerra de resistencia, la llevaron en Irak. En Irak, los norteamericanos logran derrotar a Saddam Hussein, pero después se meten 10 años de guerra y la pierden. Tienen que pactar. Y nada, eso hace que surja ISIS, se fortalezca Al-Qaeda. En Afganistán se meten 20 años y pierden. ¿Por qué? Porque la estrategia de los talibanes no era guerra frontal. Si tú vas a la guerra frontal, tú pierdes. Es la guerra de guerrilla, la guerra irregular. La misma que hizo que ganaran en Vietnam. Diferentes tácticas. Donde quiera que los norteamericanos se han metido a hacer una guerra, han perdido. Se metieron en Somalia contra unas pandillas parecidas a las que hay ahora en Haití y pierden la guerra también. Entonces, ¿cuál es la doctrina militar de el ejército venezolano? ¿Es enfrentarse? No. Han tenido 20 años para prepararse, como la tuvieron los cubanos, los invencibles cubanos.
que están, bueno, en Cuba le llaman a eso la guerra de todo el pueblo. Porque llegó un momento, cuando la caída de la Unión Soviética, que Cuba cambia su doctrina militar, la forma de pelear. Y entonces Cuba le da entrada, se iban los rusos, y Cuba le da entrada entonces a los ganadores, los vietnamitas. Entonces el ejército cubano tenía el entrenamiento soviético, pero ahora alimentado por las tácticas de lucha irregular de los vietnamitas, que le ganaron a los norteamericanos. Esa misma enseñanza es la que tiene el ejército venezolano. Hay gente que dice, no, hombre, ese ejército no aguanta nada. Hagan la extracción. Era una extracción lo que hicieron en Somalia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en Somalia? Porque es que a mí me da gracia, porque estos politólogos hablan, no, que una extracción, o sea, viendo Hollywood, Rambo, llegaron con un par de helicópteros Black Hawk, halcones negros, de los que tumbaron en Somalia, de los que los somalíes de Mohamed Farah tumbaron en Somalia. Llegan con esos helicópteros, tiran unos marines, aquí llegaron, extracción, cogieron a Maduro, se lo llevaron, y los créditos de la película. Sí, porque abajo el ejército está comiendo hallaca. Entonces, cuando tú no conoces, a grandes rasgos, esto que yo acabo de explicar ahora, y crees de verdad de que la gente le tiene miedo a los portaaviones, tienen que leerse entonces, ir a lo que fue la batalla de Okinawa, ir a la guerra ruso-japonesa en la Manchuria, ir a la guerra chino-japonesa, y ver cuánto fue que le costó a los norteamericanos tomar la islita de Okinawa. Y ni hablar de Guadalcanal. El ejército más poderoso del mundo, pero cuando llegan al terreno de los que viven ahí, entonces aquí la cosa es diferente. Este politólogo, y por supuesto no voy a mencionar su nombre para que no se vea personal, porque en el programa del doctor Guerrero dije que Elon Musk se iba del gobierno y no había comenzado el gobierno de Trump. Y Elon Musk se fue del gobierno. En ese programa dije de que Marco Rubio se va del gobierno de Trump. Se me ha demorado mucho Marco Rubio. Aunque no lo crean, no va un año del gobierno de Trump. Es el día 20 de enero que llega al año del gobierno de Trump. Todavía está a tiempo. Pero Marco Rubio debe irse del gobierno de Trump. Sobre todo porque el plan contra Venezuela fracasó. Ya fracasó. Venezuela no se va a rendir. Y eso el politólogo debería entenderlo. Son 25 años. No es que este tema no es nuevo. Son 25 años de resistencia. 25 de resistencia, y hoy María Corina y Edmundo juntos no valen un chicle mascado y escupido. No valen un chicle usado. No valen nada. Porque se pusieron al cipallismo, o sea, al ser traidor, a decir que quiere que el extranjero bombardee su país, intervenga en su país. Porque ellos no fueron capaces ni de ganarle en las elecciones a Maduro, ni de hacer que militares del ejército de Venezuela traicionen a su comandante en jefe y traicionen también a Diosdado y traicionen a todos los otros. O sea, ahí está sancionada la cúpula militar. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? Y arriba de eso dicen, cuando nosotros lleguemos, entonces tú pones los grupos. Y tú en los grupos de TikTok y eso, tú oyes una retórica completamente vengativa y fascistoide.
de cuando ellos lleguen al poder van a extirpar al chavismo. Ayer estaba incluso yo oyendo uno ahí de un político aquí de Dominicana que dice que cuando ellos lleguen al poder son gente que no llegan al 0.2%. Pero dice, cuando lleguemos al poder no va a quedar un izquierdista. Vamos a extirpar la zurdería de la República Dominicana. Y se hacen, y quieren que el sistema le llamen democrático. Eso es fascismo. No es democracia. Porque lo principal es que tú respetes lo que diga el prójimo. Hasta en Cuba, que es de un solo partido, respetan lo que dice el prójimo. Entonces, quería hacer esto porque menos mal que el amigo se adelantó. Yo no quería hacerlo yo directamente. Pero el politólogo falló. Ojo, yo tengo 2 o 3 videos, o sea, no es lo mismo. Miren, hay un grupo religioso que se llama los Testigos de Jehová, que a cada rato decían cuándo se acababa el mundo. Los que ya tienen unos cuantos años, ¿se acuerdan que decía que el mundo se acababa en el año 2000? Y los que tienen unos cuantos añitos, no los tan jóvenes, ¿se acuerdan que decía que cuando con los mayas, que cuando los mayas llegaban a no sé qué, los mayas habían pronosticado que el mundo se iba a acabar? Esta gente está igual. Esta gente está igual. En estos 3 o 4 meses han pronosticado 50 veces que Maduro tiene que irse. Sí, Maduro tiene que irse. Se inventaron incluso en una llamada verdadera que se dio entre Trump y Maduro, filtraron de que Maduro había pedido garantías para él y su gente. Maduro. ¿Y tienen el video? No. Entonces, porque lo dijo Trump, o lo dijo Reuters, o lo dijo BBC, pero toda esa gente están desprestigiadas. Entonces Maduro estaba pidiendo cacao. Sí, Trump, sí, no te preocupes, Trump. Yo le tengo miedo, que me ha puesto un banco, yo le tengo miedo, Trump. Sí. Yo lo que quiero es que protejas a mi gente. Mira, yo te voy a mandar una lista. Y que tú hables con un presidente de esos lametraceros que tú tienes por allá, por esos países por allá, para que nos den asilo allí. Pero sí, yo voy a abandonar el poder, Trump. Yo voy a abandonar. Yo te lo prometo, Trump. Te lo prometo, que el petróleo va a ser todo tuyo, Trump. Todo. Y hay gente que se lo cree, que se cree en todo eso. No son capaces de analizar. O sea, no son capaces. Tú tienes que ver la actitud. La actitud de Maduro, que siempre ha sido y Diosdado también. Y de pronto, porque Trump lo llamó, se bajaron los pantalones. Pero ¿en qué país ustedes viven, ¿Qué país ustedes viven? Yo hice otro video, lo voy a, búsquenlo en el canal, donde yo hablo de la epopeya venezolana, donde yo hablo de la lista de pueblos que se resistieron a los poderes imperiales. ¿De qué están hablando? ¿Quién dijo que porque llame el presidente de Estados Unidos la gente coge miedo? ¿Quién dijo eso? Miren a Petro, miren a Lula. Miren a Petro, miren a Lula. Para poner 2 ejemplos nomás. 2. ¿Por qué tiene Trump que estar llamando a decir, no, tú te tienes que ir? Tú te tienes que ir con unos bancos allá al frente. Robaron, pues sí, porque al final, el cartel de los soles. Ya nadie habla del cartel de los soles. ¿Por qué? Porque ahora se sabe que lo que quieren es el petróleo. Que eso del cartel de los soles siempre fue mentira. Siempre fue mentira. Entonces ahora roban un banco que era venezolano, pero el otro que robaron no era venezolano. Y el otro era chino, el tercero. Y entonces ustedes ven de que eso ha desaparecido ahora de los medios de comunicación. ¿Por qué?
porque hay una diplomacia moviéndose desde abajo, porque China no va a permitir. China no va a permitir el relajo con su petróleo. Y China ya es la primera potencia militar del mundo. Y económica ni hablar. Por el celular que usted me está viendo y por el que yo estoy transmitiendo, son chinos los dos. Va a empezar. Y el software con que estoy grabando es chino también. Todavía les queda el sistema operativo iOS y Android, pero hasta eso va posiblemente a cambiar en los próximos 2 o 3 años. Me da pena tanto hierro, tanto error en los pronósticos, porque pienso yo, estos politólogos colocan sus deseos por encima del conocimiento. Tú, para analizar los temas geopolíticos, independientemente de tu ideología, tú no puedes poner el sesgo y pronosticar en fecha. Es un error grave, porque tú no controlas la realidad de la política y la diplomacia y los hilos que se mueven abajo. Uno no los controla. Siempre hay un segmento de información que uno no tiene, que uno no maneja. Y el tema de los pronósticos es muy difícil, muy difícil. Que yo sí puedo pronosticar. Hace un año, dije en el programa del doctor Guerrero, saludos desde aquí a Guerrero Heredia, que Trump iba a acelerar la caída de los Estados Unidos. Y en un año pienso yo hoy que a poca gente le queda la duda de eso que yo dije aquel día. Y dije en el programa de Michelle Jacín y Julito Jacín, en Revista 110, de que no iba a pasar nada con las elecciones, no se iban a repetir las elecciones en Venezuela y que Maduro va a gobernar mínimo 6 años. Ya va a llevar 1. Quiere decir, mis predicciones, contrariamente a los del politólogo, que ya fallaron, ya hoy está obsoleta, ya hoy se equivocó. Las mías no se han equivocado todavía. Hay que esperar a que pase 6 años, a ver si me equivoco. No. Con esto no quiero darme canto en el pecho, puedo tener errores de percepción. Por ejemplo, siempre he dicho que Rusia se va a apoderar de Odessa. Siempre. Cada día aparecen más expertos diciendo de que Rusia se va a apoderar de Odessa. Pero sería muy cuesta arriba dejar Ucrania sin mar. Por mucha necesidad geopolítica, estratégica, de todo. O sea, Rusia tiene todos los porqués para ocupar Odessa y dejar Ucrania. Sin embargo, eso a mí me parece todavía muy cuesta arriba. Entonces yo sobre eso diría lo que yo creo que pase, pero no me atrevo a pronosticar. Tal día Rusia va a atacar. Pronosticar a Putin. Y es fácil. Los pronósticos se equivocan cuando personas que quieren dedicarse al análisis geopolítico anteponen la ideología, el desdén, el desdén, la no coincidencia desde el punto de vista ideológico o político, y eso entonces daña la sapiencia y obstruye el análisis y hasta el sentido común. Mi nombre es Fernando Buitrago. Esto es un video para Buitrago Vertical. Nos vemos pronto. Voy a insertar el video del politólogo equivocándose en su predicción. Y saludo desde aquí al comentarista de ese segmento del programa. Nos vemos pronto.
Descubre las instalaciones de Buena Radio, un espacio creado para ti, donde la unión, los valores y la cultura se hacen presencia en cada contenido. Aquí encontrarás programas que inspiran, informan y entretienen. Ven, conéctate y vive la experiencia Buena Radio. El Ministerio de Interior y Policía presenta lo mejor de tu interior. Navidad sin ruidos, porque hay que gritar. Bájale a la bulla, o locos vamos a parar. Saca lo mejor de tu interior. Un niño quedó solito, huérfano por error, porque alguien perdió el sentido y al aire disparó. Saca lo mejor de tu interior. Desde el interior se trabaja por una mejor Navidad. Para que los ruidos y para que la bulla no sean la cotidianidad. Así que ahora te toca ser prudente. Bájale un poco a la bulla, a nadie hay que molestar. Saca lo mejor de tu interior. Saca lo mejor de tu interior. Saca lo mejor de tu interior. Por una Navidad en paz y buena convivencia. Para denuncias, llamar al 911. Saca lo mejor de tu interior. Ministerio de Interior y Policía.